En 1938, Artem Mikoyan y Mikhail Gurievic crearon la empresa y entre los muchos aviones míticos que fabricaron, uno de ellos fue el famoso y súper conocido MiG-15, que tenía la designación OTAN Fagot. Y bueno, el MiG-15 Fagot era un caza de reacción desarrollado en la Unión Soviética, como os he dicho, por Mikoyan y Gurievic, y fue desarrollado en 1947 cuando realizó el primer vuelo y tuvo, pues bueno, sus primeras etapas de combate aéreo fue en la Guerra de Corea, donde superaba con creces a todos sus rivales. Luego ya más tarde, en 1960, también fue utilizado en la Guerra del Vietnam, donde su principal rival era el también conocido North American F-86 Sabre. Y bueno, en características del avión, pues tenía una tripulación de un piloto o dos, si era la versión MiG-15 UTI, que esa ya era biplaza. Tenía una longitud de 10 metros y una envergadura también de 10, aproximadamente, bueno, de longitud 10,11 y envergadura 10,8, y una altura de 3,7 metros. Tenía un peso en vacío de 3.580 kilos y el peso máximo al despegue lo tenía establecido en 6.105 kilos. También contaba con un motor turborreactor, un Klimov VK1, y que tenía 5.950 libras de empuje. Además de esto, cargaba 1.400 litros de combustible. La velocidad máxima operativa de este avión, lo que es la VNO, la tenía en 1.070 km/h y el crucero en 840 km/h. Tenía un alcance de 1.200 km y 1.970 con los tanques externos y volaba a 15.500 metros de techo de servicio. Además, pues llevaba su armamento, llevaba ametralladoras de 23 milímetros en el lateral izquierdo. Luego llevaba también 37 milímetros en la parte derecha del fuselaje. Y podía cargar dos bombas de 100 kilos, además de tanques de combustible externos o cohetes. Y bueno, esta versión del MiG-15 que estamos viendo ahora mismo es para Flight Simulator 2020, como ya os he dicho. No es que sea la mejor recreación de un MiG-15 para simulación aérea. Pero bueno, está disponible en SimMarket por un precio de 15,73 euros, lo cual es un precio bastante razonable para cómo está el avión. Por cierto, si te está gustando el vídeo, si te gusta el contenido que hago, no olvides que aquí abajo te puedes suscribir, deja un like, un comentario y sobre todo, suscríbete. Y incluye pues un modelo detallado y animado completamente, una cabina 3D animada con el 90% de los botones e instrumentos animados también. El sonido dicen que es realista, es amigable con el tema de frames, la verdad es que va bastante fino. Y las texturas pone que están altamente detalladas en 4K y en 8K y con PBR. Sí que es verdad que en cabina pierde un poquito, pero bueno, externamente el modelo es bastante chulo, bastante bien hecho. Y ya os digo, en principio, pega principal, pues la cabina no es que sea muy allá, pero bueno, cumple su función. Y el avión, pues como os digo, se puede volar bastante bien con algunas cosas que no acaban de cuadrar, como el despegue, que lo hace bastante rápido. Se va bastante rápido al aire. Y bueno, este modelo está disponible desde el 27 de marzo de 2021 y a día de hoy, que es 16 de abril, han sacado ya la primera update, estamos en la versión 1.1. Han solucionado problemas de batería, también han solucionado un error en la animación del tren de aterrizaje, que bueno, voy a ver si os la puedo poner en el vídeo. Es un poco chapucera, como veis en el detalle parece como que la rueda aparece muy pequeña y luego cuando sale se agranda, es una cosa bastante rara. Han puesto también la animación del speed brake, el problema del speed brake es que funciona con el parking brake, es una cosa un poco rara. Y también han mejorado lo que sería el efecto del speed brake. Por lo demás, para utilizar este avión los requisitos mínimos necesitáis una tarjeta gráfica GTX 1070 como mínimo, 8 GB de gráfica, aunque en la web aparece como 16, pero son 8. Una memoria RAM de 16 GB y un espacio en el disco de 1 GB. El desarrollador es MS Scenery, como habréis visto al principio del vídeo. Y en flightsim.to, como siempre, tenéis varias libreas. En total hay 7, creo. Y poco más. Hasta aquí el vídeo. Tampoco me voy a alargar mucho. Ya sabéis que prefiero que sea breve cuando hago una review. Y nada, ya os digo, 15,73 céntimos. Que bueno, no está caro este avión, la verdad. Para lo que trae, pues más que aceptable. Y poco más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.